Bueno, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo quiero agradecerles por la invitación. Eh, yo soy Elkin Forero, soy oncólogo y hematólogo del Hospital Militar Central. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario Mayor Meiri y en la Clínica Colombia. Hago parte del grupo de la Unidad Funcional de Tumores Gastrointestinales. El tema que hoy nos ocupa es si podemos evitar la radiación, cuándo y para quién podemos eliminar la radioterapia. Y vamos a analizar los datos del prospecto y un par de estudios adicionales. Esos son mis conflictos de interés, pero pues ninguno de ellos es relevante para la presentación actual, la cual no es auspiciada, y la presentación de sí y su contenido pues hace parte de mi autoría. Yo quiero presentar, arrancar con este artículo que fue publicado en el 2012. Básicamente es un estudio alemán. A los alemanes les gusta experimentar, en donde básicamente reportan la sobrevida y los desenlaces después de 11 años de seguimiento en pacientes con cáncer de recto quienes recibieron quimiorradioterapia dentro del esquema de tratamiento de su enfermedad. Básicamente, en este estudio durante mucho tiempo se pensó si la radioterapia en el postoperatorio o en el contexto de, pues, en ayudancia o en neoayudancia, si hay alguna diferencia entre las dos. Eh, en este estudio, básicamente lo que publican son los resultados de 406 pacientes que recibieron tratamiento preoperatorio, 248 que recibieron quimiorradiación adyuvante y 145 que no recibieron tratamiento con radioterapia del todo. La mayoría de estos grupos de pacientes tenían tumores predominantemente del recto medio y habían sido llevados, a la mayoría de ellos, a resecciones R0. Y esas tablas que siempre son como molestas de presentar, pero se las resumo. El recto superior en 32%, el recto anterior fueron llevados 70% a resecciones anteriores del recto y 25% a resección abdominal perineal. Como les mencionaba, el 95% de los pacientes habían sido llevados a cirugía R0. Los datos de este estudio nos sirven como contexto para el cual posteriormente nos vamos a decantar. Cuando uno observa en el análisis de subgrupos, lo que uno observa es que los factores pronósticos adversos realmente dentro de este grupo de pacientes, que en lo que el objetivo primario del estudio era sobrevida libre de eventos, era el no haber recibido en efecto radioterapia, lo que en el fondo se relacionaba con un mayor riesgo de recurrencia. Sin embargo, pese a que hay un mayor riesgo de recurrencia, el cual era especial, ya los voy a mostrar, ciertamente el haber o no haber recibido tratamiento postoperatorio o preoperatorio con quimiorradiación no impactaba en la sobrevida global. Pero cuando se observaban las tasas de recurrencia locales, sí parecía haber una diferencia. De nuevo, este es un análisis retrospectivo en seguimiento a 11 años, y lo que uno observaba es que era en los pacientes que recibían tratamiento postoperatorio, había un preoperatorio, perdón, había un 7% de tasas de recurrencia con respecto a un 10% de tasas de recurrencia si la radioterapia se recibía en el postoperatorio. Ciertamente había una diferencia en las tasas de recurrencia, donde se favorecía más el recibir tratamiento en el contexto neoadyuvante que recibirlo en el contexto neoadyuvante. Pero si por alguna razón los pacientes tenían indicación de recibir radioterapia, independiente de que los tumores fueran del recto medio y el recto superior, ciertamente no recibirla era lo que abiertamente aumentaba las tasas de recurrencia, y no recibir tratamiento con quimiorradiación ciertamente impactaba en tasas de recurrencia local de alrededor del 12% con respecto a recibirla en el contexto de neoadyuvancia, en donde las tasas de recurrencia locales eran alrededor del 6,8%. Para este momento, estamos hablando de los 90, el estándar de tratamiento en este momento era quimiorradiación con 5-FU, posteriormente con capecitabina, y esos es justamente los datos que se estaban mostrando. Pacientes que recibían quimiorradiación con 5-FU, quimiorradiación con fluorinados, tenían una menor tasa de recurrencia si recién el tratamiento en el preoperatorio versus al tratamiento en el postoperatorio. Vamos a volver un poquito, pero ciertamente recibirlo o no recibirlo no tenía un impacto en las tasas en la ayudancia. En la ayudancia no tenía una tasa no tenía un impacto en sobrevida global. Este estudio empieza a desglosar un poco si existía alguna diferencia con respecto a la ubicación del tumor, medida desde
la distancia del margen anal, en donde no se observaba que no pareciese, al menos en este estudio, que hubiera una diferencia en las tasas de recurrencia si el tumor era el recto medio o el recto inferior, y tampoco había una diferencia significativa con respecto al sexo o la edad. Ciertamente los dos factores más importantes que predecían recurrencia era no recibir tratamiento con quimiorradiación del todo o haber sido llevado a una cirugía R1. Un dato importante es que cuando los pacientes reciben tratamiento con quimiorradiación, existe un tiempo en el cual hay un efecto biológico de la terapia, y lo que uno puede inferir directamente es que desde el momento en que se inicia, desde el T0, desde el momento en que los pacientes inician el tratamiento con radioterapia, empieza a aparecer un efecto biológico, el cual finalmente cumple un efecto, pues llega a una meseta en la curva, en donde más allá de la semana 16 a 18 no parece haber una mayor tasa de respuesta patológica completa. Luego, esto es importante con respecto al momento en el cual evaluamos la respuesta. Entre más tiempo pase desde el momento de la quimiorradiación hasta que evaluamos la respuesta, es más probable que encontremos tasas de respuesta completa si la evaluamos más allá de la semana 10, y es poco probable que encontremos mayores tasas de respuesta con respecto a la quimiorradiación si evaluamos esa respuesta más allá de la semana 16, donde pues, la curva es una meseta y seguramente las tasas de respuesta abiertamente no cambian. Eso es importante con respecto al momento en el cual decidimos evaluar la respuesta completa. Quiero presentar los datos de este estudio, el cual me parece que es un estudio muy interesante y que particularmente siento que nos ha enseñado mucho. Y es el estudio, el poco acomodado estudio rápido. En el rápido me parece muy importante por dos razones. Lo primero es que es un estudio, primero es innovador, en el sentido de que trata de utilizar la terapia, si bien un esquema de radioterapia o monoterapia, 5 días, 5 fracciones, 25 grays, de forma temprana. Lo más importante de este estudio es que este estudio aleatoriza a los pacientes por factores pronósticos adversos que previamente ya habían sido identificados. Aquí había un brazo experimental, un brazo de Standard of Care, en el cual había quimiorradiación, 50.4 grays en 5.5 semanas, y posteriormente los pacientes, y es el estándar de tratamiento, los pacientes iban a cirugía alrededor de la semana 10, y posteriormente los pacientes recibían de forma opcional tratamiento con Celdox o con Folfox, y había un grupo que era el grupo experimental, el cual recibían la radioterapia en esquema corto y posteriormente tratamiento con 6 ciclos de Celdox o Folfox por alrededor de 4.5 o 5 meses, y posteriormente estuvieron la cirugía. Voy a presentar los datos de cómo se comportan los pacientes que lograron respuestas patológicas completas dentro del estudio. Creo que globalmente los resultados del estudio rápido ya los conocemos, pero quería mostrarles cómo se comportaban los pacientes que lograron respuestas patológicas completas. En principio, los pacientes que recibían el esquema, digamos, el brazo experimental, que era el esquema de radioterapia con esquema corto, más quimioterapia, más el Celdox previa a cirugía, teníamos alrededor de 120 pacientes con respuesta patológica completa, eso era alrededor del 28%, versus 57 pacientes, que era alrededor del 12% en el brazo control. Pero miremos esto cómo se comporta y qué impacto tiene. El impacto que tiene es que, si bien los pacientes que tenían respuesta patológica completa tenían, particularmente con respecto al resto de la población, un mejor pronóstico. Los pacientes, independiente de que los pacientes estuvieran en el brazo del estándar, que era quimiorradiación en esquema convencional versus el brazo experimental, aquellos que los pacientes tenían una tasa de respuesta que lograron una respuesta patológica completa, tenían una menor tasa de recurrencia respecto al resto del grupo de la población que no había logrado una respuesta patológica completa. Y esta tasa, medida como una menor tasa de recurrencia local, sin cambios en la sobrevida global, es la base para pensar que si los pacientes tienen, independiente del brazo que reciban, si finalmente no logran una tasa de respuesta patológica completa, una profundidad en la respuesta significativa, seguramente tengan una menor tasa o un menor riesgo de recurrencia. Cuando se observan los factores clínicos asociados dentro de la población de estudio, entre el brazo experimental, el brazo y el Standard of Care, y el grupo de Standard of Care, que fueron llevados, que lograron una respuesta patológica completa dentro del rápido,
uno lo que empieza a observar es que independiente de los factores de riesgo que se presenten, tener una respuesta patológica completa siempre será un factor pronóstico favorable. De nuevo, esos pacientes recibieron en ambos grupos radioterapia. Y cuando uno mira, esto era independiente, sí, independiente del tamaño tumoral, medio en milímetros, de la T, de la M, de la presencia de AMI positivo, de la presencia de invasión linfovascular o no, y del número sumatorio de factores pronósticos adversos. Esto se incluye dentro del rápido, ya los voy a mencionar nuevamente. Independiente de todo ello, haber tenido una respuesta patológica completa es un factor pronóstico abiertamente positivo, independiente de a cuál grupo los pacientes hubiesen sido expuestos, estándar de care o el brazo experimental. El detalle con el rápido, que es finalmente la razón por la cual pues no ha tenido una amplia acogida, es que en seguimiento a largo plazo, a 5 a 7 años, lo que se observaba es que los pacientes que tenían el brazo experimental, que es la radioterapia en esquema corto, tenían un mayor riesgo de recaídas locales. Sin embargo, este mayor riesgo de recaídas locales pues no se traducía en un mayor impacto en sobrevida global, pero sin embargo era un evento adverso significativo con respecto al brazo estándar, y ciertamente tener esas recaídas locales pues no generaban un mayor impacto en sobrevida global, pero sin embargo uno pensaría que, pues, que no se justificaría dar un tratamiento corto versus un esquema, en lugar del esquema convencional, si vamos a tener mayor número de recaídas locales independiente de que la sobrevida global no sea afectada. Pero lo más importante del rápido, y ahí viene la viñeta de aprendizaje, es que es tal vez uno de los primeros estudios en donde se actualizan los pacientes según la presencia de factores de riesgo adversos. Y esos factores de riesgo adversos son tener un tumor T4, fase adversa rectal comprometida, más de 4 nodos sospechosos, envío positivo, o tener nodos laterales identificados por resonancia mayores a 7 milímetros. Estos grupos estos pacientes que tenían unos criterios de alto riesgo fueron los pacientes que entraban dentro del estudio rápido. Y el rápido, a mi juicio, es tal vez el estudio que mejor ejemplifica la presencia de estos factores pronósticos adversos en el desenlace de los pacientes. En últimas, lo que podemos observar del rápido es que el escalonamiento de la terapia mitiga el efecto pronóstico negativo de factores de riesgo ya previamente conocidos e identificados, y que la profundidad de la respuesta tiene un impacto pronóstico positivo. Aquí la pregunta sería si la tasa de respuesta es predictiva o no. Lo que uno observaba nuevamente es que no había impacto en sobriedad global dentro del estudio rápido. Un estudio preliminar, que es un estudio chino, solamente darán pacientes reclutados pacientes en centros de China, es el estudio Forward. Es un estudio que aleatorizó a los pacientes en 3 brazos. Los pacientes que tenían tumores que de entrada eran resecables, que se presentaban que eran tumores predominantemente de recto medio o superior, estadio 2-3, y con un adecuado estado funcional, eran aleatorizados a recibir tratamiento con FOLFOX más radioterapia, únicamente FOLFOX o 5-FU más quimiorradiación convencional, 5-FU le cubrí. Un detalle del Forward es que el tratamiento, digamos, los pacientes no recibieron un tratamiento que llamaríamos nosotros aquí en Occidente como convencional. Los pacientes con FOLFOX reciben el FOLFOX común y corriente. El detalle es que reciben la radioterapia entre el segundo y el cuarto ciclo con el oxaliplatino. Nosotros no lo hacemos de forma, digamos, rutinaria, porque tenemos temor a los efectos adversos de la quimiorradiación concomitante con el FOLFOX. Y los pacientes finalmente recibían radioterapia en el postoperatorio a discreción. No se sabe muy bien, pues no encuentro dentro del protocolo cuáles eran los factores por los cuales los pacientes iban finalmente a quimiorradiación, porque eso se le dejaban a discreción del grupo tratante en el centro en China. Igualmente, los pacientes que recibían 5-FU más radioterapia recibían alrededor de 4 o 5 veces de tratamiento con 5-FU, un esquema que se llama, que es pues, cada 15 días, y recibían la radioterapia en el segundo y el cuarto ciclo. Una parte importante dentro del estudio, y aquí están los 3 grupos, es que estaban adecuadamente balanceados, eran predominantemente tumores T3, T4, los cuales representaban alrededor del 86% de la población, y tumores N positivo, predominantemente N1, y igualmente predominantemente tumores del recto medio e inferior. Los datos importantes del Forward, que solamente, pues repito, era población netamente asiática, China en especial, es que los pacientes que recibían
si uno observaba la probabilidad de sobrevida global, media a largo plazo, no importaba si los pacientes iban a 5FU más radioterapia, recibían FOLFOX más radioterapia o solamente recibían FOLFOX. Independiente del tratamiento o del brazo a los cuales los pacientes pertenecieran, esto no impactaba en su vida global a largo plazo, lo cual es abiertamente importante. Y cuando se observaban las tasas de recurrencia local, que era el objetivo primario final del estudio, los pacientes que recibían únicamente tratamiento con FOLFOX modificado, versus los pacientes que recibían FOLFOX más radioterapia, no tenían una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de recurrencia locales, que eran alrededor, que eran menos del 10%. Por ende, uno podría inferir que los pacientes que recibían, pues, independiente de los brazos independiente de los brazos a los cuales los pacientes pertenecieran, recibir radioterapia parecía tener un efecto indiferente en las tasas de recurrencia locales. Probablemente, y aquí viene nuevamente la tabla de presentación del estudio, lo que uno observa acá es que hay diferentes grupos de riesgo. Hay pacientes que tienen tumores T3, no sabemos si A, B, C o D, pero pues los clasificaron como tumores T3, que eran predominantes, que eran alrededor del 60% de los pacientes, y tumores N1, que eran alrededor del 50% de los pacientes. No tenemos datos respecto a invasión linfovascular, ENVI u otros factores pronósticos conocidos. Recordar que el Forward empezó el reclutamiento alrededor del 2012. Y así que tenemos acá como una mezcolanza de pacientes que probablemente pertenecían a un riesgo mayor y pacientes que probablemente pertenecían a un riesgo menor. Datos importantes del estudio, y es que independiente de sus factores de riesgo que nosotros consideramos importantes, los pacientes tenían una menor tasa de recurrencia independiente de que recibieran o no recibieran radioterapia, lo cual es el dato positivo. Las limitaciones del estudio es que abiertamente es un estudio chino, no porque sea de China, sino porque tenía una población abiertamente muy seleccionada, solamente la población asiática en determinados centros, pues, geográficos en este contexto de referencia, por lo que de entrada uno podría considerar que sus datos no son extrapolables fuera de las fronteras del país en que se desarrolla el estudio, pero abre la posibilidad, abre la pregunta que es posible el escalonamiento terapéutico en neoadjuvancia en cáncer rectal, pero seguramente esto no es para todos. Probablemente existen grupos de alto riesgo ya definidos en los cuales uno pudiese escalar el tratamiento, como lo vemos en el esquema rápido, o también existen grupos de bajo riesgo en donde uno pudiese desescalar el tratamiento. La cuestión de identificar estos grupos, particularmente los grupos de bajo riesgo, es que en pacientes de bajo riesgo, identificarlos correcta y adecuadamente nos permitiría dar tratamiento adecuado y no sobretratar a esos pacientes, sin que esto amenace el riesgo de recurrencia local y no poner los pacientes en un mayor riesgo, pues digamos, deteriorar las probabilidades de sobrevivir a largo plazo. Así que ajustar la intensidad de tratamiento según respuesta probablemente sea posible. En el 2023 se presentaba el dato del estudio PROSPECT, eso fue en el ASCO del 2023, el reclutamiento, el PROSPECT es un estudio predominantemente español y holandés, creo que también tiene alguna participación de algún par de centros en Suecia. El estudio básicamente lo que evalúa es si la neoadjuvancia con FOLFOX por 6 ciclos, FOLFOX administra un ciclo cada 15 días, 6 ciclos son 3 meses, con quimiorradiación selectiva según respuesta, es comparable a el estándar de tratamiento que es quimiorradiación 50.4 grays acompañada de fluoroprimidina. El estudio es un estudio de no inferioridad y aquí vienen los detalles. Predominantemente, los pacientes, pues digamos, dentro de los criterios de inclusión, los pacientes primero tenían que ser candidatos a ser llevados a cirugía. Los criterios de inclusión eran muy estrictos, eran pacientes T2 no positivos, T3 no negativo o T3 no positivo, quien de entrada, a juicio del grupo tratante, tenían indicación de quimiorradiación y eran candidatos para cirugía. El objetivo primario del estudio era sobrevivir libre de eventos y el estudio secundario era recurrencia local, sobrevivir global, resección quirúrgica completa y tasas de respuesta patológica completa. No. Importante es que después de la cirugía, para lo cual los pacientes, pues digamos que favorecían TME, los pacientes recibían tratamiento con FOLFOX o CAPOX, CELOX, a eso se refiere el CAPOX, durante 3 meses, lo cual era sugerido por el estudio, pero pues esto no era obligatorio dentro del estudio. Esta es la tabla de los datos del estudio. 585 pacientes fueron lateralizados, una lateralización al tratamiento de
quimioterapia con quimiorradiación selectiva y 543 al brazo de quimiorradiación, el cual, repito, pues es el estándar of care. La mayoría de los pacientes eran hombres y la mayoría de los pacientes fueron estratificados mediante resonancia. Ese es un dato importante, ya les mencionaré más adelante por qué. Básicamente, el 20% de los pacientes no fueron estratificados y ni evaluados mediante resonancia. El grueso de los pacientes tenían tumores T3N positivos. De nuevo, el reclutamiento del estudio Prospect inició alrededor del 2012 y se extendió hasta el 2018. Los datos fueron publicados en el 2023. El grueso de los pacientes eran ECOG 01, no había distinción entre tumores A, B, C o D. Importante era que máximo tenían que tener 4 nodos que fuesen sospechosos, predominantemente tumores de recto medio y superior, y que los pacientes fueran candidatos a cirugía. Todos los tumores T4, pacientes con que tuviesen fase mesorrectal amenazada, es decir, una distancia menor de 3 milímetros, evaluada mediante resonancia, que tuvieran síntomas de obstrucción o riesgo de obstrucción sintomática o de entrada a juicio del grupo tratante, indicación de resección abdominoperineal, hacían parte de los criterios de exclusión. Aquí están los datos importantes del estudio. Cuando se observa el seguimiento a más de 5 años, no existía una diferencia entre recibir radioterapia o no recibirla, o recibirla de forma pues, evaluando según respuesta entre los grupos de los pacientes que recibieron FOLFOX o quimiorradiación. Cuando se veía la seguridad libre de eventos, no había ninguna diferencia entre recibir FOLFOX más quimiorradiación selectiva versus quimiorradiación definitiva, quimiorradiación de entrada. No hay diferencia en las tasas de riesgo de recurrencia local. Cuando se observa el margen de no inferioridad, pues lo que se observa es que los intervalos de confianza, si bien eran estrechos, se alejaban del margen de no inferioridad que eran previamente preestablecidos, que eran una diferencia de 5 años del 5%, que fue lo que se estableció en el desarrollo inicial del estudio. De tal forma que en un seguimiento de 5 años, el 90% de los pacientes estaban libres de eventos, lo cual significaba que estaban vivos, libres de enfermedad y sin recurrencias locales. Cuando se observaba las tasas de recurrencia locales, de nuevo, uno ve una curva que no es curva, una curva que tiende es abiertamente plana. El cuadro pequeño, que esta es una gráfica que es como un poquito difícil de entender un poco. Cuando la gráfica externa lo que observa es cómo es, digamos, el comportamiento global de toda la población, y piensen que la gráfica interna, que es esta que está acá circunscrita, es como un zoom de los primeros, de los eventos durante los primeros años. Se encuentra aquí como los datos magnificados. Y lo que uno observa es que en un lapso de 72 meses, el riesgo de recaída no era más allá del 3-5%, y lo importante es que el grueso de las recaídas se presentaban durante los primeros 24 meses. De tal forma que recibir FOLFOX o quimiorradiación selectiva o quimiorradiación definitiva no generaba una mayor riesgo de recurrencia local en esta población, que era predominantemente población de bajo riesgo. Cuando se evalúan los grupos o los subgrupos de interés preestablecidos en el estudio, lo que uno observaba es que no había una diferencia digamos, significativa respecto a alguno de esos grupos de interés. Es decir, los pacientes con T3N1 no se comportaban particularmente diferentes, y parece ser que la intervención beneficiaba a todos los grupos de interés de forma muy homogénea, de tal forma que no había ninguno que particularmente estuviera en riesgo ni particularmente tuviese un mayor beneficio de la intervención. Esto aplica para la presencia o no de ganglios, como ya lo hemos mencionado, si el tumor no era palpable, la ubicación del tumor, índice de masa corporal, o inclusive este dato que me pareció bien importante, si los pacientes tenían o no tenían inestabilidad microsatelital. El seguimiento igualmente continuado. Lo que se observaba es que, si bien las tasas de recurrencia pues, eran bien bajas y no eran influenciadas por haber o no haber recibido tratamiento con quimiorradiación, esto abiertamente pues, se veía venir con anterioridad, no impactaba en las tasas de sobrevida global a 72 meses. Dentro de las evaluaciones, los secondary endpoints, lo que uno podría observar es que el grueso de los pacientes, independiente de que hubieran recibido radiación selectiva, quimiorradiación, igualmente tenían restricciones R0, que las tasas de respuesta patológica completa
eran del 22% en el grupo de pulso más quimioreacción selectiva y en el grupo de quimioreacción del 24% no parecen ser diferentes. La radioterapia parece no haber tenido pues, un mayor impacto en ello y algunos de los pacientes, que eran alrededor del 80%, habían recibido tratamiento adyuvante. Una parte importante que quería mencionar era bueno, esto lo voy a poner más adelante, se lo voy a explicar más adelante, y es la presencia de efectos adversos, lo cual es importante para el final de la charla. Las conclusiones del prospect mencionan que pues, la quimioterapia con Folsom, quimiorradiación selectiva, es segura y no inferior en cuanto a sobrevivir de eventos en comparación con la quimiorradiación pélvica para el tratamiento no adyuvante del cáncer del recto localmente avanzado. Pero es bien importante que es para grupos muy definidos, tumores T2, ganglios positivos, T3, ganglios negativos o positivos. Las tasas de sobrevida local, sobrevida de eventos y sobrevida global son similares a 5 años. Si bien el prospect era como el grueso de la charla, existe otro escenario en donde la omisión de la radioterapia es bien importante, también es bien importante. Quiero presentar los datos de este estudio que fue publicado en el New England en el 2022, en donde evalúan básicamente el rol del dostarlimab, que es un anticuerpo monoclonal anti-PD1 humanizado, es un IgG4, el cual básicamente es un inhibidor del punto de control dentro de la respuesta inmune frente a los tumores. Básicamente este estudio es un estudio pequeñito, es un estudio piloto en donde los pacientes que tenían inestabilidad microsatelital, una población diferente a la población global, y en cáncer del recto puede ser alrededor, están las probabilidades de tener inestabilidad microsatelital entre el 2, 7 y 12.5%. Pacientes con estadio 2 y 3 fueron llevados a tratamiento con dostarlimab, 500 miligramos cada 3 semanas por 9 dosis. Es un ciclo, un tratamiento bien cortico, y posteriormente después de cumplir este periodo de tratamiento, los pacientes fueron llevados a evaluación imagenológica. Aquellos pacientes que tenían enfermedad residual, pues se les planteaba por protocolo ser llevados a quimiorradioterapia, y aquellos que tenían enfermedad residual después de la quimiorradiación cirugía, y aquellos que no la tenían por protocolo, pues podían estar en un seguimiento sin ser llevados a cirugía. Ese es un estudio piloto, es un estudio bien pequeñito, y ese es el protocolo inicial de tratamiento. En ese estudio, de nuevo, todos los pacientes tenían inestabilidad microsatelital identificada por inmunohistoquímica o por PCR. Se ingresaron alrededor de 16 pacientes. La mayoría de ellos pues, eran mujeres y tenían tumores. Pues 4 pacientes de ellos tenían tumores bien tempranos, T3 eran 9 pacientes, T4 3, T1 o T2 eran 4 pacientes adicionales. La mayoría de ellos con ganglios positivos, alrededor del 94% de ellos eran 15 pacientes. Era un estudio pequeñito, 16 pacientes, y lo que quería buscar era eficacia. Eficacia en medida como la tasa de respuesta patológica que se lograba. Ya habían estudios previos que mostraban que los pacientes con inestabilidad microsatelital, quienes recibían tratamiento con doble bloqueo del punto de control, tenían una mayor tasa de respuesta patológica, por lo cual este estudio pues no había en el sentido de que era en monoterapia y no tenía doble bloqueo. Lo que uno podía observar dentro del estudio es que el 100% de los pacientes tenían respuestas clínicas completas. La necesidad de radioterapia fue ninguna en este estudio pequeño. En el seguimiento a 12 meses, ningún paciente había tenido recaída, y pues para mencionar, el 57% de los pacientes abiertamente tendrían síndrome de Lynch, lo cual significa que el otro 50%, la inestabilidad microsatelital era somática y no germinal. Este estudio inicial fue como el estudio piloto para hacer una. Ese estudio más grande fue publicado igualmente en 2022, en donde había 2 cohortes. Una cohorte era la cohorte de cáncer de recto y otra que tenían inestabilidad microsatelital, y la otra cohorte era una cohorte donde había pacientes con inestabilidad microsatelital pero que tienen otro tipo de tumores de vejiga, tumores gástricos y tumores de la unión gastroesofágica, y tumores igualmente de colon. Mismo esquema de tratamiento, dostarlimab 500 miligramos IV cada 3 semanas por 9 dosis.
reestadificación imagenológica, y aquellos que tenían después de este periodo de tratamiento de enfermedad residual, pues recibían tratamiento convencional, quimiorradiación con fluorinada. Los que tienen respuesta patológica completa iban a seguimiento sin cirugía, es decir, wash and wait. Esta corte es una corte más grande, eran 50 pacientes los que estaban en la corte de cáncer rectal. Pensar que en el anterior netamente eran 16 pacientes, y en la cohorte 2, datos que no va a publicar, la mayoría de los pacientes tenían, si bien eran cáncer de colon, eran cáncer gástrico. La mayoría de los pacientes tenían tumores T3 y T4 y eran no positivos en el 84% de los casos. Lo que uno observa, y ese es el desenlace duro de la corte 2, es que la sobriedad libre de eventos en un lapso de seguimiento de alrededor de 5 años era del 86%. El grueso de los pacientes en la corte de cáncer rectal, es decir, el grueso de los pacientes es el 100%, tenían respuestas patológicas completas, de tal forma que la necesidad de quimiorradiación de este grupo fue ninguna. 100% de los pacientes tenían respuesta patológica completa. Igualmente, digamos, en el capítulo de cáncer de colon, que es de la corte 2, el 82%, que era 33 pacientes, tuvieron respuestas patológicas completas. En el caso de cáncer gástrico, alrededor de 18. Ciertamente una cosa importante es que en este grupo de pacientes la evaluación sintomática y la respuesta se correlacionaban y se podían medir por PET, lo cual era uno de los objetivos del estudio, y dentro del estudio también se encontraba protocolizado la medición de DNA circulante, y lo que se podía observar es que cuando se evaluaban los pacientes desde el punto de inicio del tratamiento, es decir, en la línea de base con respecto a la evolución del tiempo, lo que se observaba es que aquellos pacientes que tenían lógica, abiertamente tenían una negativización de la presencia de DNA circulante. Una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, entonces lo escuché escuchando bien. Ok, espera un segundito a continuar. Que se me vuelve la presentación. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, señor. Entonces, una parte importante era que los pacientes que tenían respuesta patológica completa tenían una negativización progresiva de la presencia de DNA circulante, y eso se hizo mediante la plataforma Signatera. Y de forma también bien importante es que los pacientes que tenían respuesta patológica, ya sea incompleta o recurrencia, eso en el caso de los tumores no rectales, porque pues, finalmente ellos tenían, pues todos tenían respuesta patológica completa, el DNA circulante ya sea no se negativizó, e inclusive pudo permanecer positivo, o inclusive aumentar la carga en la presencia, en la medida en que esto se evaluaba en el tiempo hacia el futuro. De nuevo, la recurrencia libre de eventos era a 24 meses fue el 96%. Y de nuevo, lo que les mencionaba, simplemente las tasas en la medida en que pasaba el tiempo, lo que no observaba era la persistencia de respuesta patológica completa, y las recurrencias podían ser predichas mediante la medición de DNA circulante hacia futuro. Por lo cual, pues este es un estudio abiertamente innovador porque incluía dentro de los criterios de seguimiento y en la práctica clínica esta nueva herramienta que es el DNA circulante en la predicción de recurrencia. Ya no dentro de un estudio piloto, sino dentro de un estudio clínico prospectivo. Con respecto a seguridad, pues abiertamente, pues, les presento nuevamente la tabla de los eventos adversos. Yo sé que es harta de leer, pero se la resumo acá. Para los pacientes en efecto no tuvieron eventos adversos significativos. Esos son eventos que nosotros grabamos como grado 3 o 4, es decir, que amenazan la vida o requieren hospitalización o intervenciones significativas en 124 pacientes, un episodio de hipotiroidismo, paciente que no tuvo control de la diabetes, un episodio de neumonía y una neutropenia, lo cual es abiertamente inusual, y un caso de neutropenia febril. Por lo que este estudio abiertamente es innovador. Tan innovador es que actualmente en las guías ESMO, esto fue el 2025,
las noticias que se publicaron tal vez la última semana de mayo, el dostarlimab es una recomendación fuerte para el inicio de tratamiento neoadyuvante y abscisión igualmente de radioterapia en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, reservando básicamente la quimiorradiación para aquellos pacientes que no tienen una respuesta patológica completa después de las nuevas aplicaciones de tratamiento. Y igualmente, este mismo esquema para los pacientes con inestabilidad microsatelital se encuentra consignado en NSCN. NSCN con respecto a la abstención de radiación o la utilización de una pauta de quimiorradiación selectiva para aquellos pacientes que no tengan una respuesta mayor del 20%, también lo deja planteado dentro de la guía, actualmente por MSCN, para los pacientes que no tienen necesidad microsatelital y que reúnen los mismos criterios de inclusión del prospect, es decir, que son pacientes de bajo riesgo, tumores T3, T2 o T3, N positivo, pero no más de 4 ganglios, uno puede considerar realizar un tratamiento neoadyuvante con FOLFOX y reservar la quimiorradiación para aquellos pacientes que no logran una reducción tumoral media mediante imágenes diagnósticas mayor del 20%. Una parte importante es que los pacientes con tumores T4, con una fase mesorrectal amenazada o comprometida, o que tengan más de 4 nodos positivos, particularmente con compromiso, con evidencia de compromiso extranodal, son pacientes que tienen criterios de alto riesgo, MB positivo, invasión linfovascular, pues MB positivo también, son pacientes que cumplen criterios de alto riesgo a quienes uno no les podría ofrecer la quimiorradiación selectiva y deberían ir con un esquema TNT considerando que son pacientes de alto riesgo. El PROSPECT y la quimiorradiación selectiva también están incluidas dentro de la guía ESMO publicada nuevamente el 22 de mayo. Para pacientes que cumplen estos criterios de inclusión, pacientes con alto riesgo van en un esquema de TNT convencional, como ya igualmente se presentó anteriormente, que puede ser el PRODIGI puede ser el PRODIGI dentro de las opciones terapéuticas. ¿Es importante el desescalonamiento? Pues yo creo que sí, porque lo que se observa en los pacientes que reciben radioterapia pélvica, radioterapia para el tratamiento del cáncer rectal, pero eso no solamente se restringe al tratamiento del cáncer de recto, sino también hay otras indicaciones. También hay quimiorradiación en vejiga, quimiorradiación en cuello uterino, y creo que todos hemos estado en contacto y hemos sido familiarizados con la presencia de las complicaciones a largo plazo, que inclusive pueden ser neoplasias radioinducidas dentro del esquema de radioterapia en pelvis. Importante el desescalonamiento sí lo es porque en el análisis de calidad de vida del PROSPECT, aquellos pacientes que recibieron quimiorradiación abiertamente, independientemente de que fueran hombres o mujeres, tenían un menor desempeño sexual y una menor calidad de vida cuando se evalúan el componente sexual de su calidad de vida, y esto era debido abiertamente a la quimiorradiación. Y una parte importante es que los pacientes inicialmente tienen un decaimiento como se ve en la gráfica, un decaimiento en los índices de calidad de vida cuando se evalúa la función sexual, pero esta no se recupera. Quedará aquí una línea prácticamente plana a los 24 meses, y eso es particularmente más importante para las mujeres. Luego, esto puede ser una consideración pues bien importante. Igualmente, la calidad de vida en los pacientes no mejora en la misma proporción si damos tratamiento con radioterapia versus así no lo damos, que es lo que podemos ver en esta gráfica. La función de vejiga, que pues abiertamente es incontinencia y sangrado en la vía urinaria, también se encuentra comprometida en los pacientes que reciben quimiorradiación. Este es un estudio que recoge la experiencia, esta es una experiencia sueca, en donde en un lapso de 5 años, 199 evalúan cómo es la calidad de vida y las complicaciones a largo plazo de los pacientes que reciben radioterapia versus un grupo control que no recibió tratamiento con radioterapia, todos ellos con cáncer de recto. Lo que uno puede observar inclusive es que había pues, un porcentaje no despreciable de resecciones abdominoperineales, particularmente los pacientes con radioterapia, pero también en los pacientes que no reciben radioterapia, es alrededor del 20% de esta población. Lo que uno observa es que el grueso de los pacientes van a tener síntomas relacionados con la radioterapia a largo plazo. Cuando se evalúa el impacto en la función intestinal, medida como incontinencia
para los gases, para líquidos, en la posibilidad de retener el reflejo rectal de la defecación por más de 15 minutos. El grueso de los pacientes que recibían radioterapia tenían síntomas, inclusive el 20% tenía síntomas a diario o en las semanales, pero el grueso de los pacientes iban a tener síntomas y el factor de riesgo más importante era haber tenido radioterapia pélvica. Hay incontinencia urinaria, 36% de ellos versus 24% del grupo de control, e inclusive eventos tardíos, bueno, que uno pensaría que no están relacionados, como son fractura de cadera, 5% versus 1%, siendo el factor de riesgo el haber recibido radioterapia pélvica. Finalmente, como lo mencionaba con anterioridad, la incontinencia para heces sólidas, líquidas, para gas, generar un impacto importante en la calidad de vida, el uso, pues tenerse con retrete, el uso de tener pues, dispositivos de limpieza, pañales, etcétera, genera un impacto positivo y pues negativo en la población que recibía radioterapia y pues abiertamente se diferenciaba de aquellos que no habían tenido radioterapia, pensando que pues, la radioterapia, pues si bien puede generar un efecto en control de la enfermedad, a la abstención de ella, pues va a generar, aparte de que no parece tener un impacto significativo en recurrencia local y en sobrevivir en los pacientes de bajo riesgo, va a tener un impacto muy positivo en la preservación de calidad de vida a mediano y largo plazo. Así que finalmente las conclusiones pues, de los estudios que hemos presentado es que existe la posibilidad de escalonar tratamiento en pacientes con cáncer de recto sin impactar desenlaces de interés, que son recurrencia local o riesgo de progresión sistémica y sobrevida global, y particularmente es útil en tumores de recto medio. Yo creo que existen ventajas significativas en la disminución de toxicidad, pero aquí viene la parte importante, y es que requerimos una cuidadosa selección de los pacientes en donde los hallazgos de resonancia de recto tienen un rol determinante, porque finalmente son esos hallazgos los que nos permitirán identificar aquella población de alto riesgo en quienes abiertamente no podremos abstenernos de considerar la radioterapia en un esquema convencional. Entonces, pues muchas gracias. Esta es la información que quería presentarles en esta noche.